Hasta ahora hemos puesto el acento en una dimensión comunicativa del lenguaje. Y es que es verdad que la máxima potencia del lenguaje, que es lo que nos hace humanos, está en el hecho de crear ficciones y lograr que el conjunto de los hablantes, muchas veces la humanidad completa, crea en esas ficciones. El mejor ejemplo no es ni siquiera las religiones, que a muchas personas las llevan a las guerras, ni la ciencia, ni la cultura, ni el arte, sino por ejemplo en esa gran ficción que significa el dinero. El dinero ya no es la sal, de donde viene la palabra salario, porque era la mercancía que servía de intercambio entre los distintos productos. Luego fue el oro, por ejemplo, pero ya no se necesita que la moneda misma sea de oro, muchas veces es papel, y ni siquiera se necesita que haya una cierta cantidad de oro respaldando el dinero. Hay incluso dinero plástico en las tarjetas de crédito y dinero bajo la forma de datos digitales. Eso no significa que haya una cantidad de oro respaldándola, es una ficción donde la confianza de mucha parte de la humanidad está centrada en esa mercancía. Y eso mueve el mundo desde el punto de vista económico. Es pues el ejemplo de cómo la palabra, el lenguaje, crea unas ficciones que mueven el mundo. Pero desde el punto de vista del psicoanálisis, más importante que la función comunicativa del lenguaje, está el hecho de que Lacan descubre que el lenguaje anuda las pulsiones. Es decir, que el lenguaje es un aparato con el cual las personas gozan. Y gozan quiere decir no solamente que obtienen placer, sino que el lenguaje bordea un más allá del principio del placer, como dice Freud. Por ejemplo, hay un placer en el hablar, un placer que Lacan llama goce sentido, haciendo un juego de palabras entre jouissance, que significa en francés goce, y goce sentido, que se pronuncia de la misma manera, jouir, goce, sens, sentido. Él tiene un término que se llama la langue, como decir la lengua, pero pronunciada sin que sea un artículo que señala enseguida un sustantivo, sino junto, la langue, la lengua, junto. ¿A qué se refiere con esto? A que el lenguaje produce una resonancia en el cuerpo. Eso en francés, la langue, es similar a lo que en castellano decimos el laleo. Cuando, por ejemplo, las madres le hablan a los bebés, no es porque el bebé, como receptor del mensaje, pueda traducir los significantes en significados, sino que le hablan por el gusto mismo de que la lengua produce en el sujeto una resonancia en el cuerpo, una resonancia que tiene efectos en el cuerpo y que enseguida la cría humana repite bajo la forma de un laleo. Cada uno tiene su forma de apropiarse de esto y esto es fundamental porque más que la dimensión comunicativa, allí lo que se está jugando es el anudamiento del goce del cuerpo, de ese goce pulsional en los orificios corporales, situado en las superficies, en el litoral del cuerpo, con el lenguaje mismo. Jacques Lacan produce un neologismo, es decir, una nueva palabra en el francés, que nombra lo que él llama el par-l'être. Es una palabra que quiere decir varias cosas a la vez, pero juntas en una sola. Quiere decir parler, es decir, hablar. Quiere decir être, y por eso quiere decir par l'être. Être es el ser. Por eso se ha traducido muchas veces esa palabra como el ser hablante. Pero el ser hablante es como una redundancia, una cacofonía, en el sentido de que no hay ningún ser, en el sentido de lo humano, no hay ningún ser que no hable y no hay nadie que hable que no sea un ser. Pero lo interesante de esa palabra, y por eso sugiero que la citemos en francés, es que además de hablar y ser, par l'être, además contiene dentro de sí misma la escritura de la palabra l'être, que quiere decir letra.
Entonces es a la vez hablar, ser y letra. La letra, digamos que es aquello que realmente distancia ya a Jacques Lacan de la lingüística que hasta ahora hemos argumentado como parte de su primera enseñanza en relación al significante, al significado, a un sujeto representado por un significante para otros significantes, o a esa fórmula genial que a él se le ocurrió en 1953 cuando dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Más allá de esto, introducir la letra fue posible para Lacan porque había estudiado chino. La escritura china tiene una particularidad que lo diferencia de nuestras formas occidentales de hablar, y es que ya la arbitrariedad es máxima, al punto que una palabra puede decir exactamente la contraria, pero también puede ser algo completamente fuera de sentido. Es algo complejo. Pero lo importante de la letra es que la letra no es el significante, la letra no es el significado, la letra es por una gran función intelectual que unimos lo escrito como algo que se puede hablar o se puede pronunciar. Incluso tenemos ficciones, como la ficción de Dios, que en algunas religiones ni siquiera se puede escribir y ni siquiera se puede nombrar. Son dioses sin nombre. Pero la letra también tiene la particularidad de que involucra el cuerpo. Involucra el cuerpo quiere decir que más allá del tatuaje, más allá de las formas culturales de marcar el cuerpo, todos tenemos una letra, algunas letras que nos marcan el cuerpo, porque eso determina nuestros rasgos, nuestra entonación, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, determina nuestro fantasma, que dijimos en cierto modo es la ventana por la cual vemos el mundo, pero a través de la cual también nos sirve de pantalla del mundo, interpretamos. Todo eso está determinado por la letra. Por eso Lacan propone de una manera muy audaz que el vocablo par lettre puede llegar a reemplazar lo que Freud llamó en su tiempo el inconsciente.